cree que puede ser un liberal en el siglo XXI? Si se puede ser liberal en el siglo XXI. Muy sencillo, es la palabra liberal. La palabra liberal hoy es polisémica, hoy nadie sabe ya lo que es liberal en la práctica. Hay una forma de ser liberal que es una actitud, como decía Marañón, de estar dispuesta a discutir y dejarme convencer, si es preciso, por otro. Pero la palabra liberal en sí mismo, cuando empieza a circular en política, es a fines del siglo, en la década anterior a 1800, en la década de 1900, después de la Revolución Francesa, en el círculo de Lord Holland es de origen español. El origen de Lord Holland en Cádiz. Se empezó a utilizar la palabra liberal. ¿Y cómo se empezó a utilizar? Por la razón pues, es para indicar esta actitud de comprensión, etcétera, de estar dispuesto a escuchar al adversario, pero es una derivación de la virtud de la liberalidad, que es una virtud aristocrática. Implica las virtudes aristocráticas son las virtudes en general de la generosidad, de dar, de estar dispuesto. El feudalismo era un sistema de protección del señor feudal, protegía a la gente, tenía que alimentarles, tenía que defenderles, tenía que hacerles, los protegía. Y generosamente pues, les daba formaban parte como de su familia ampliada, etcétera. Y eso es lo que significa la palabra liberal. Y esa es la palabra, como digo, es una virtud. Y es una virtud que tiene que ver bastante, es antigua también, es la virtud de la Andreia, por ejemplo, entre los griegos, que hablaba tanto Platón, etcétera, pero es sobre todo una virtud modificada como todo por el cristianismo. Como toda la cultura antigua está modificada por el cristianismo en el sentido de la caridad, porque la caridad es dar, no solidaridad como se suele decir ahora. La solidaridad implica reciprocidad. Esto lo explica muy bien Erich Hegel en un libro de Politische Religionen, las religiones políticas, que está traducido, creo. Y que se confunden las cosas, la misma iglesia ahora lo confunde, a veces se oye al Papa hablar de solidaridad y demás, ¿no? Cuando quiere decir caridad. La caridad es dar, sin esperar reciprocidad, pura generosidad. En ese sentido, pues es una virtud aristocrática, que es lo que quizá falta hoy justamente. Tocqueville, que es sigue siendo con todo, aunque haya muerto hace ya prácticamente 2 siglos, sigue siendo el gran pensador de la democracia. Y él decía que la democracia, en vez de tender a rebajar a la gente, a ser todos iguales, etcétera, etcétera, el igualitarismo que afecta a todo y que veía el venir, que lo que tenía que hacer era procurar que todos fueran aristócratas, que es completamente dispuestos a la generosidad. Profesor, si el liberalismo es una virtud cívica, ¿de qué manera puede ayudar el sistema o la organización política en conseguir una sociedad liberal? ¿O qué características son las idóneas para que el sistema o la organización política favorezcan una sociedad liberal? En primer lugar, no siendo un sistema lo explica también muy bien Hegelin. Un sistema implica un método, se parte de un principio y se desarrolla metódicamente sin dejar ninguna. Los sistemas acaban en lo que llamamos sistemas totalitarios o algo por el estilo. Otra cosa es el régimen. El régimen es simplemente la manera en que la gente acostumbra a vivir. Mientras que lo que se ha impuesto, debido a ciertas ideas, es la metafísica del racionalismo moderno, en el fondo. El liberalismo es el liberticida, que no es igual. Por eso ahora incluso se ha inventado otra palabra, porque estamos en una situación ambigua en que los liberales, por una parte, pues más o menos siguen siendo liberales, aunque haya mucha confusión. También la reducción del liberalismo al liberalismo económico. ¿No? El liberalismo es una forma de vivir, que es la forma de vida correspondiente. Su origen está en Grecia, luego Roma, pero definitivamente la forma de vida adecuada al cristianismo. Es la forma de vivir liberal, la caridad.
Lo que no quiere decir que todo el mundo ande haciendo caridad por ahí continuamente, ¿no? Pero sí que es la caridad, y que te basa también en la esperanza, la fe, esperanza, caridad, las virtudes fundamentales, que son las teológicas. Bien, entonces hoy pues tenemos estos casos aberrantes, no digamos ya la ideología woke, esa también es el liberalismo llevado al extremo, el liberalismo liberticida. A mí me da la gana ahora mismo decir que soy la mujer y como usted no me respeta, pues la nuestra ministra de Igualdad, pues a lo mejor le mete en la cárcel, o le persigue, o le multa, o le insulta. A lo mejor es una situación aberrante la que está, que yo creo que es que ha ocurrido, que esto ha abierto paso este liberalismo. Lo decía Nietzsche, que habría que releer, es un pensador muy importante. A mi gusto es hoy quizá uno de los pensadores más interesantes, con su lenguaje un poco extravagante a veces, un poco sinuoso, un poco difícil, pero y lo que queda ahí no es más que la voluntad de poder. El pecado original es una obsesión del pensamiento moderno, de esa metafísica de la subjetividad, de liquidar la idea de pecado original, que de ahí que es la base del racionalismo, solamente la razón. Esa razón es la que hace que la tradición liberal, que yo diría que es una tradición antiquísima, se dice que empieza con Locke, se dice que... Pues no, es una tradición que sí, que Locke a lo mejor, los norteamericanos de otra forma, los españoles de otra forma, es una tradición, la tradición occidental. Es liberal, que además es la única liberal que ha existido. La palabra libertad, por ejemplo, hay un autor que ha traducido varios libros de él, pero justamente ese no lo ha traducido. Ronald Stark, que tiene un libro de Victoria Reason, la victoria de la razón, que explica, basándose, ¿no? Explica un poco rápidamente que la idea de libertad no se encuentra en ningún idioma más que en Occidente. Que él dice que con el cristianismo, yo creo que él además es agnóstico, por lo que yo sepa, no es que sea un partidario del cristianismo, por lo visto es agnóstico. Yo discrepo un poco porque también los griegos hablaban ya de la eucería, que era la libertad para ellos. Los romanos también hablaban de la libertas. La libertad cristiana incluye no solo la libertad exterior, como era la de los antiguos, incluye la libertad interior, que es la distinción entre San Agustín, de San Agustín, entre el fuero interno y el fuero externo. La libertad interior es la que debe regir a la libertad del hombre exterior. La rige o no la rige, mira, ahí tenemos el tema del pecado, del crimen, del delito, todo eso. Bueno, en resumen, que yo creo que hoy estamos en una crisis del liberalismo porque se han perdido los fundamentos, porque en la época moderna el nacionalismo procede de la separación protestante entre fe y razón. La función de la política es custodiar la manera de vivir, la manera natural de vivir. Eso lo explica muy bien Oxford, que para mí ustedes son los más interesantes. Pues la función de la política debería consistir en equilibrar eso que se puede llamar a veces las fuerzas sociales. Equilibrarlas de manera que no se imponga ninguna, sino que haya un equilibrio que permita a la gente vivir. El fin de la política es doble. Por una parte, dar seguridad y por otra parte, garantizar la libertad. En tiempos de los griegos a la libertad de los ciudadanos, y eran muy pocos, era una minoría. Hoy sería la garantizar la libertad de todos. Pero y buscar el equilibrio, que a veces es un poco sutil. ¿Qué hacemos? Más libertad, más seguridad. Esa es la visión del político. Pero no, es mucho más cómodo, que es lo que hacen ahora, de que el político quiere asegurar todas, una seguridad infinita. Hay que tener en cuenta siempre la fortuna, decía Maquiavelo, que influye en el 50%. Y Federico el Grande, que tenía también una gran experiencia política, como sabemos, decía que no, que Maquiavelo que estaba equivocado, que el 75% de los actos humanos en política están influidos por el azar. Porque la vida humana es histórica. Aparecen pues ideas nuevas, aparecen hechos nuevos, aparecen factores nuevos, etcétera. Va cambiando poco a poco. La gente no se da cuenta, pero es lo que decía Apar, la historia la hacen los hombres, pero no saben lo que hacen.
Eso lo saben los historiadores cuando lo explican después, pero lo explican a su manera, lo que pueden explicar. El historiador es un artista, la historia es una obra de arte. El artista intuye lo que, lo que cree que es la realidad, le intuye, trata de plasmarla. El historiador tiene que intuir también qué es lo que ha pasado, de cierta manera, y ordenar los hechos para, bueno, puede aceptar o puede no aceptar, porque en la historia concurren infinidad de causas, no se puede decir que una cosa es causa de la otra, qué es lo que hace el sistema, cuando hay sistemas de políticos son causales, es un método causal que parte de un principio. El Estado-Nación yo creo que ya casi no existe. El Estado-Nación, como los despotismos quieren que se divierta la gente, entonces ocurre que los Estados-Nación hoy son bastante anárquicos, anarquizantes. En el fondo los mismos políticos hacen lo que les da la gana, se contradicen, etcétera, etcétera. Y yo creo que el Estado-Nación, que además se debía decir nación-Estado, es más correcto, no Estado-Nación, porque el que hereda la soberanía es la nación, teóricamente, porque luego el que manda efectivamente es el político de turno, eso de la voluntad popular. Y en la época actual, decía hace tiempo ya Peter Berger, un sociólogo muy importante, que no ha habido ninguna época más supersticiosa que la actual. Todos son religiones, de un tipo o del otro. Y esto es verdad, pues lo que hoy rige pues son esto, la religión de la humanidad, contenta, feliz, etcétera, que es la que tiene que ser, que eso hace que la gente se infantilice, esos sistemas educativos que consisten en no enseñar nada, pero que el alumno esté contento, que el alumno sea el que casi enseña al profesor, etcétera, etcétera. Me preguntaba hacia dónde va el Estado. Yo creo que los Estados no tienen ya nada que hacer por esta razón, pues están suicidando a sí mismos. Esto es, la desnatalización es una forma de suicidio. Se va, por razones técnicas, se va hacia grandes espacios. Esto lo vio venir muy claramente Carl Schmitt, los grandes espacios. Y hay una dialéctica de los grandes espacios que ha empezado ya, a mi entender, con la dichosa guerra de Ucrania. Dos grandes espacios, Norteamérica, Europa no cuenta nada, Europa es un mandado de Estados Unidos. Desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial está a las órdenes de Estados Unidos. Dos grandes espacios, Estados Unidos y Rusia. Y yo creo que hay una confrontación de ese tipo, porque las armas han condicionado muchas veces las formas políticas. El Estado pudo aparecer gracias a la pólvora, las armas de fuego. Las armas de fuego es un poco metafórico, pero tiene bastante de verdad. La legislación es la voluntad de poder, sí, de acuerdo con la Constitución, pero las constituciones a la francesa, ¿qué son? Fruto de la voluntad de poder, de la voluntad general, como decía Rousseau, de la voluntad popular. Sí, pero ¿quién es el pueblo? Pues el pueblo es aquellos que representan al pueblo, pero el problema de la selección de los gobernantes, que es el problema gravísimo y que se resuelve olímpicamente a veces, como los estados de partido, diciendo que los partidos pertenecen al Estado, que los sindicatos pertenecen al Estado, los órganos del Estado, como dice claramente nuestra Constitución, la maravillosa Constitución del 78, que más prohibió el mandato imperativo, cuando todas las leyes se están aprobando en las Cortes por mandato imperativo del jefe del partido que levanta el dedito y si hace así, me parece que es así, es que hay que votar que sí, y si dice así hay que votar que no, como corderitos votan todos los representantes. Bueno, ocurre en muchos sitios, ¿no? En España solo. Aquí yo creo que es el caso más claro, porque yo no sé de ninguna constitución que ponga que partidos y sindicatos son órganos del Estado, que prácticamente es lo que viene a decir. Cuando los partidos, en su origen, hay una definición que yo creo que muy clara y valiosa de Lawrence von Stein, que decía que los partidos son el mecanismo por el que la sociedad penetra en el Estado, que es lo contrario que ocurre hoy, que es el Estado el que penetra en la sociedad a través de los partidos.
Se ha invertido en las cosas del Estado totalitario que hablamos antes, liberal, todo lo que se quiere liberal. ¿Qué es lo que ocurrió históricamente? Es esto. Pues vamos a ver si eso que mencionaba antes, de mantener el equilibrio en la sociedad, también el equilibrio internacional, mantenerlo. La política del equilibrio, ¿cómo era que la frase aquella? Un poco la balance of power que se hablaba, que no es tan negativa, aunque la balance of power sustituye a otro, sustituye al imperio del derecho. Que en la Edad Media el derecho era un impotente. Todo se regía bajo el derecho. El impuesto sobre la mercancía c'est l'impôt de la liberté, es el impuesto de la libertad. Por ser la persona, c'est l'impôt de la servitud. El impuesto sobre las mercancías Sobre la es el impuesto de la libertad. Que los impuestos es muy discutible porque fíjense que la palabra impuesto significa alguien que impone algo. Otra vez el tema de la representación, que es capital. Hoy la representación está falseada en todas partes, pero es capital. ¿Cómo se organiza la representación? Para que los representantes sean auténticos. Y el impuesto de la servidumbre es el impuesto sobre las personas. Pensemos en el impuesto progresivo de la renta, por ejemplo. En el Estado servil, el impuesto siempre se queda con ello una gran parte, en gran parte queda en lo que los administran, recaudan y administran, que es verdad, pero depende de cómo sea el tipo también, pero cuesta. Y además eso obliga a su control, obliga a meterse en la vida de las personas, que es gravísimo eso, que el inspector de Hacienda pueda meterse en la vida y milagros de las personas. Todo régimen político, todo sistema político está siempre gobernado por una oligarquía, eso es la ley de hierro de la oligarquía, que esa es inmutable, aunque parezca que el que manda, no, el que manda es Stalin, de acuerdo. Pero Stalin, mientras su guarda de corps no decida cortarle el cuello, o le obedezca. Es decir, todo gobierno descansa en la oligarquía que le apoya, que forma parte del régimen. Según sea la oligarquía, ese es el régimen. Puede ser un régimen cleptocrático, como son hay prácticamente todos. Pensemos en los impuestos, que son un robo descarado. Los regímenes hoy occidentales son cleptocráticos, porque las oligarquías se benefician también, las oligarquías económicas, etcétera. Es que en el fondo, todo socialismo, la socialdemocracia, el propio Marx era socialdemócrata. Disentía de otro socialdemócrata que era Lasalle, porque Lasalle pensaba que Fernández de Lasalle, que se le pasa por alto a Lasalle, es casi más importante que Marx, porque Lasalle decía que el Estado, llegó a decir que el Estado es Dios, que el Estado es el que tiene que conquistar el comunismo, la sociedad perfecta, mientras que Marx era antiestatista, aunque luego tuvo que cedió, pero era antiestatista en principio. Los dos eran socialdemócratas. Y Lenin era también todavía socialdemócrata. Lo que pasa es que luego viene la decisión entre bolcheviques, mencheviques, etcétera, decisión entre los socialdemócratas revolucionarios, la revolución como una diosa, que se falsifica la igualdad legal con estas leyes absurdas, igualitarias, de que la mujer es un hombre, la mujer es superior, tal, lo cual es muy interesante porque es la confusión de todo, es una época muy confusa. ¿La tecnología puede conseguir hacer realidad la utopía? Es la idea del transhumanismo. El transhumanismo es mediante la tecnología, pues crear un hombre nuevo X, eso sí, civilizado en su sentido, que ya no sería un hombre, claro, sería otra cosa. El ser humano es ante todo un ser libre, aunque sea esclavo, por lo menos tiene libertad interior. Que eso que esté más o menos domesticado, eso es otra cuestión. Como hay mucha gente, está domesticada, está infantilizada. La democracia hoy consiste en infantilizar a la gente lo más posible.
por parte de los que mandan con buenas intenciones, por nuestro bien siempre. Pero me refiero a las democracias pseudo-liberales, que son las del mundo occidental. Es siempre por nuestro bien todo, que a lo mejor se lo creen los que lo hacen. Estoy completamente seguro que es por nuestro bien, pero como todos en general, lo que se llama el buenismo hoy. Hay un libro muy interesante que es El Imperio del Bien, que es lo dominante hoy, el imperio del bien, la paz, etcétera, etcétera. Ahí el Gaberman no es lo mismo que el Estado. Son, decía Spagan que todos son totalitarios liberales, liberales entre comillas. Podemos estar hablando aquí, podemos estar, en fin, creo que cualquiera de los que están en nuestro ambiente, el mundo occidental, diría sí, hay libertad, que cada vez está más reducida la libertad de expresión. Es un totalitarismo despótico, porque el despotismo, lo decía Tocqueville, que sigue siendo el mejor teórico de la democracia, el despotismo quiere que toda la gente esté contenta, que esté alegre, porque es la manera de que si está alegre, si los tiene contentos, a toda la gente, pues nadie se mete con el déspota, con los déspotas, les deja vivir su vida. De ahí todo esto que vemos hoy, como se ofrecen una serie de facilidades para divertirse, etc. Estamos en una especie de carnaval perpetuo, que eso empezó, se acentuó y venía de atrás la sociedad del espectáculo de Villemor, que hablaba ya. Pero se acentuó con la Revolución del 68, que era una especie de carnaval festivo, etc. Empieza ahí el festival perpetuo, de la fiesta perpetua, que parece que no se ha terminado. Lo que ha aparecido ahora son las bioideologías. Todo eso es Hitler. No es que Hitler era marxista también, cuidado. Pero no es Lenin, es Hitler. Es el triunfo de Hitler sobre Stalin, sobre Lenin. Hay un autor inglés, un historiador inglés muy bueno, que lo dice que el gran profeta del progresismo, que esto es el progresismo, que antes sí era progresista también en la ideología marxista, las ideologías socialistas en general eran progresistas, pero no, el progresismo ya todo el mundo hay que progresar. Esto decía él que el santo patrón del progresismo al que debía dar culto era Hitler actualmente, porque es la política que se hace biológica, o la pseudopolítica. La hace biológica al poner la raza frente a las clases. Hitler. Y además es el darwinismo social ya en plena marcha, etcétera, todo eso. Y hoy es Hitler, yo diría que el personaje dominante desde el punto de vista, vamos, Hitler, el nacionalsocialismo, como que parecía que había muerto, etcétera, no. Y por eso cuando los progres acusan de fascistas a alguien, pues es que lo acusan desde un punto de vista marxista, nacionalsocialista, en realidad lo que están haciendo. Los derechos humanos se han convertido en una ideología. No son más que ideología, no hay más que un derecho. El derecho objetivo. Si hablamos de derechos humanos, pues no nos extraña que se hable de derechos de los animales, como hacen los animalistas. Porque esos derechos humanos, no. El derecho está ahí, es algo objetivo. Los derechos humanos son subjetivos. Es la culminación del subjetivismo moderno, el derecho subjetivo que empieza ya también en la época moderna, pero el hecho de que están ahí. Derechos subjetivos, hoy hemos visto que no es más que un arma para aterrorizar a la gente o para aumentar impuestos o algo por el estilo. No sirve más que para eso. Todo el mundo invoca los derechos humanos. Mi derecho humano están destruyendo el derecho, porque todo el mundo puede invocar su derecho humano. Yo invoco mi derecho humano a ser mujer, por ejemplo, o mi derecho humano a ser una vaca. ¿No? ¿Quién me lo va a discutir? Mi derecho humano. Yo estoy en mi derecho de decir lo que me da la gana y de pensar lo que me da la gana de mí mismo. Hoy no son más que una ideología que fue eficaz, que es una declaración es que eso nos lleva a otro, que es el antropocentrismo, que la edad moderna
lleva a un punto, que es lo que ocurre en la Revolución Francesa, muy claro, que el hombre prescinde de Dios, se considera que con la razón puede el ser Dios hacer lo que le da la gana. El seréis como dioses del Génesis. La historia tiene muchos antecedentes. Antecedentes, las causas son infinitas. Desde el punto de vista más inmediato por cortar, vivimos todavía la Revolución Francesa. Y luego, más recientemente, desde el punto de vista fáctico, de la Revolución Soviética. O el golpe de Estado, pues se convirtió en revolución. Ahora bien, hay en medio una revolución que es más importante que las otras dos, que tiene que ver con las otras dos desde el punto de vista fáctico, que es la revolución, que fue una serie de revoluciones en realidad del 48. La revolución del 48 es la revolución de los intelectuales. Desde la Revolución Francesa hay un fenómeno que le llamaba Gilles Bonnegot, un sociólogo muy interesante, sociólogo más que sociólogo, bueno, sociólogo serio, que no era simplemente estadísticas y cosas de eso, que es como hoy son los sociólogos, estadísticas y ya está, que hablaba del revolucionarismo. Y lo que está en Europa desde la Revolución Francesa es un constante revolucionarismo. La idea, los sociólogos lo explican, la teoría del cambio social, por ejemplo, que lo explica, que encantaban los sociólogos, y el sentido común es la manera más elemental de conocer y tratarse con los demás. Bueno, pues hoy la ideología ya la destrucción completa del sentido común. Esto está casi destruido y entonces pues los gobiernos ya marchan a tatón, como dirían los franceses, a tientas, no saben qué hacer, dan golpes aquí, golpes allí, y la legislación invade todo. El etos de la civilización europea ha desaparecido, que es el etos religioso. Como toda civilización, no existe una civilización que no se funde en una religión, la china, cualquiera, la tribal, la que sea. Pero creencia religiosa, del tipo que sea, me da igual, sea animista, sea del tipo que sea. Se funda en eso y eso es lo que informa el etos que es por lo que se vive en los pueblos. La moralidad colectiva, la moralidad colectiva. Eso que hay, pero eso ha desaparecido, tiende a desaparecer. Entonces, pues yo lo ejemplifico con ¿se acuerdan del tango? La gente más joven a lo mejor ya no, pero ya el tango casi se está olvidado, pero en Argentina, movimiento ese continuo también, es el movimiento continuo. Lo que se baila hoy, por lo que yo veo, yo no voy debido a mis piernas, por decirlo así. Bueno, pues había el baile aquel, el tango Campalach. Todo el mundo es igual. Y entonces por eso un científico dice una cosa, pues viene alguien y dice, pues no, cambio climático, ¿qué? Cambio climático, la gente sensata pues sabe que el cambio climático ha existido siempre. No, de hecho han hecho el mito de que se puede acabar el mundo con el cambio climático. A lo mejor se acaba, eso nunca se sabe cuándo se acaba el mundo. Hasta el Papa ha instituido una especie de iglesia de la climatología. Bueno, son disparates. ¿Qué se le va a hacer? Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazón ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.